Continuando con la serie de videos de circuitos magnéticos, vamos a analizar el comportamiento de un circuito magnético cuando es alimentado por una forma de onda sinusoidal. Entonces, en tal sentido, vamos a comprender el principio de funcionamiento de los circuitos magnéticos ante alimentación sinusoidal. Vamos a analizar las similitudes entre el circuito eléctrico y el circuito magnético y cómo podemos utilizar los fasores para este análisis. Vamos a calcular la energía almacenada en los campos magnéticos, energía y coenergía. Vamos a calcular las pérdidas ocasionadas por la circulación de corrientes sinusoidales que establece densidades de flujos sinusoidales y cómo el ciclo de histéresis y las corrientes parásitas incrementan las pérdidas en los circuitos magnéticos. Y finalmente vamos a calcular las fuerzas en circuitos magnéticos mediante el principio de los trabajos virtuales. Entonces, esta serie de videos vamos a separarlos en 4 temas: la alimentación sinusoidal propiamente dicha, el concepto de energía y coenergía magnética y cómo utilizarlo para el cálculo posteriormente de las fuerzas o pares, dependiendo si el movimiento es lineal o circular, y cómo la alimentación sinusoidal incrementa las pérdidas en los circuitos magnéticos. Entonces vamos a arrancar con el fenómeno del circuito magnético macroscópico cuando es alimentado a través de una forma de onda sinusoidal. Entonces, si alimentamos el circuito magnético con una tensión sinusoidal de la forma raíz de 2b coseno de omega t, se puede determinar por la ley de Faraday que esa tensión aplicada es igual a la derivada del enlace de flujo con respecto al tiempo, que no es más que n por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Es decir, que si definimos la tensión como sinusoidal, el flujo debe ser sinusoidal y tiene un ángulo de desfasaje de 90 grados con respecto a la tensión. Entonces, integrando la expresión 1, podemos obtener a partir de la tensión el valor del flujo. En este caso, el flujo correspondería para una tensión de raíz de 2b coseno omega t. El flujo, al integrarlo, nos daría raíz de 2b sobre n omega seno omega t, referido en la ecuación 2. Si calculamos el valor pico de ese flujo, que está dado por la ecuación 2, podemos obtener el flujo máximo como raíz de 2 de la tensión efectiva sinusoidal sobre n por 2pi f. Si operamos un poco estos valores, raíz de 2 entre 2pi es igual o es aproximadamente igual a 1 sobre 4.44. Eso quiere decir que reescribiendo la expresión que acabamos de conseguir, tenemos que el flujo máximo no es más que el B máximo o la densidad máxima de campo magnético por el área transversal. Entonces podemos obtener una de las expresiones más utilizadas en electricidad, que es la relación que existe entre la tensión efectiva y el flujo máximo en un circuito magnético. Entonces tenemos que la tensión efectiva es 444 del flujo máximo por el número de vueltas por la frecuencia a la cual esté trabajando. Es decir, la tensión efectiva es 4.44 de la frecuencia por el valor máximo del enlace, que ya vimos que tiene forma sinusoidal. Entonces, cuando en muchas ocasiones hablamos de mantener un control B contra F constante, lo que estamos haciendo, fíjense muy bien, que al dividir la tensión entre la frecuencia y mantenerlo como un número constante, básicamente lo que estamos diciendo es mantener el enlace de flujo constante en el material magnético. Es decir, mantener
la misma densidad de campo magnético y por ende la misma intensidad de campo magnético. Habíamos conversado que los circuitos magnéticos o el acero magnético presenta una curva de magnetización. En este caso les presento en la lámina la curva del material M27 utilizado en la fabricación de transformadores y reactores. En un caso lo presento lineal a mano izquierda, en mano derecha lo represento en un gráfico semilogarítmico. Es decir, lo que veíamos en el módulo pasado, las no linealidades del material magnético, se pueden aproximar a funciones inversas o a funciones logarítmicas con una buena precisión de la descripción del comportamiento del material. Entonces, fíjense, en esta gráfica tenemos la tensión sinusoidal que habíamos conversado. Vamos a colocarle valor pico de 1, en este caso para normalizarlo de la forma coseno de omega t. El flujo, que no es más que la integral de la tensión, corresponde a la onda sinusoidal verde que vemos en la gráfica. Y la forma de onda azul corresponde a la corriente dado la curva de magnetización. Recordemos, H por L igual a N por I. Si tenemos un flujo sinusoidal, como es el caso, vamos a tener una densidad de campo magnético sinusoidal. Si entramos en la curva de magnetización, dado que tengo la densidad de campo magnético, me va a dar distintos valores de intensidad de campo magnético. Teniendo la intensidad del campo magnético y el circuito magnético teniendo una longitud constante, la intensidad de campo magnético es proporcional a la corriente, mientras que la densidad de flujo magnético es proporcional a la tensión. O sea que un buen descriptor de la curva de magnetización del material magnético es trazar la relación entre la tensión y la corriente en el circuito. Entonces fíjense que la característica de corriente presenta tres tramos, los mismos que observamos en la gráfica de magnetización. Tres tramos bastante bien definidos. Un tramo lineal, un tramo donde cambia la permitividad y un tramo de saturación donde también hay un cambio de permitividad. Eso lo podemos ver y de igual manera en la gráfica de corriente. Los mismos tres sectores de cambio de permitividad. Si hacemos un análisis armónico de la corriente, que es lo que tenemos a mano izquierda, el hecho de que el material magnético se sature produce armónicos en la corriente. En este caso, armónicos impares, orden 3 y orden 5. Es decir, un circuito magnético saturado produce corriente distorsionada con contenido armónico. ¿Qué es el concepto de energía y coenergía? Entonces tenemos en este caso un circuito magnético de forma toroidal sobre el cual se ha devanado un conductor y se hace pasar una corriente alimentado desde una fuente de tensión sinusoidal VDT. Entonces nosotros podemos representar este circuito magnético a través de su resistencia producto del hilo conductor que estemos utilizando, bien sea cobre o bien sea aluminio, y una fuente de fuerza electromotriz que depende de la derivada del enlace con respecto al tiempo, siendo el enlace n por phi. Es decir, que la fuerza electromotriz
es menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo, que es lo que establece la ecuación de Lenz. Podemos hablar, en vez de fuerza electromotriz, en fuerza contraelectromotriz. En ese caso, el circuito es el mismo, pero cambia la polaridad de la fuente. Eso hace que la ecuación de fuerza contraelectromotriz no lleve el signo menos de la ecuación de Lenz, debido a que hemos cambiado la polaridad de la fuente. Entonces decimos que la fuerza contraelectromotriz es directamente la derivada del enlace con respecto al tiempo, o n de phi a dt. Entonces hablamos de la ecuación de tensión de un terminal eléctrico, que es cualquier punto donde yo puedo aplicar tensión o corriente para alimentar el circuito, como B de T igual a R por I más la derivada del enlace con respecto al tiempo. Es decir, estamos hablando de fuerza contraelectromotriz. Llevándolo en función del flujo, tenemos que B de T es igual a R por I más N de phi a dt. Multiplicando por I de T la tensión, obtenemos la potencia. Y si eso lo integramos en el tiempo, obtenemos la energía. Es decir, que aquí podemos estar hablando de tres términos. El diferencial de energía o la potencia eléctrica, que no es más que V por I. Omega R, que es la potencia disipada en forma de calor a través de la resistencia por efecto Joule. Y finalmente, la energía o la potencia magnética, que como vemos en la gráfica superior, no es más que la fuerza magnetomotriz por el diferencial de flujo. Entonces tenemos en esta ecuación que d omega E es el diferencial de energía eléctrica, mientras que d omega R es el diferencial de energía disipada en forma de calor o por efecto Joule, mientras que d omega M es el diferencial de energía magnética, que depende de la fuerza magnetomotriz y del flujo. Entonces, la energía magnética se puede calcular a partir de ese diferencial, integrando desde un flujo inicial hasta un flujo final. Si hacemos las sustituciones, podemos multiplicar n por I por d phi a dt, es decir, desde el flujo inicial al flujo final, o la energía magnética también es la integral de la corriente en el diferencial del enlace de flujo desde un enlace inicial hasta un enlace final. Entonces, para el circuito magnético que tenemos en la figura, el concepto de energía es la integral del enlace en función del diferencial de corriente, mientras que la coenergía es la integral de la corriente en función del diferencial del enlace. Si el sistema es lineal, la energía y la coenergía valen exactamente lo mismo, que es el caso que estamos viendo. Energía y coenergía para un sistema lineal es exactamente el mismo, por tanto el diferencial de energía y el diferencial de coenergía son iguales, y es igual a un medio de lambda por I, que en el fondo es un medio de L por I cuadrado, que es la energía magnética que ustedes habían visto tanto en redes como circuitos en física 3, física 4 y teoría electromagnética, como la energía magnética almacenada en el campo. Entonces, recordando que phi es B por A, el diferencial de phi, considerando que el área es constante, es igual a A por el diferencial de B, que la fuerza magnetomotriz es H por L, el diferencial de la fuerza magnetomotriz es la longitud por el diferencial de intensidad de campo magnético,
Por tanto, la energía magnética es función del volumen que estamos trabajando y de la integral de H.dB. Y de ahí que las máquinas de mayor potencia que manejan más energía tengan que tener un volumen mayor. Entonces, el volumen del equipo eléctrico está casado con el nivel de energía que estamos considerando. O sea, a mayor potencia, mayor volumen. La densidad de volumen la podemos calcular, o la densidad energética, como la integral de H.dB desde la densidad de campo inicial hasta la densidad de campo final. O la coenergía la podemos calcular como la integral de B.dH desde la intensidad de campo inicial hasta la intensidad de campo final. Si μ es constante, energía y coenergía son iguales y se pueden calcular en función de la reluctancia o de la permeanza. También se puede calcular la energía, como ya lo habíamos visto, en función de la inductancia y de la corriente o de la fuerza magnetomotriz y el flujo. Hay distintas maneras de calcular energía o coenergía. Si el sistema es lineal, es lo mismo calcular la energía que la coenergía. Y se puede utilizar la forma más fácil de expresar o bien la fuerza magnetomotriz en función del flujo, el flujo en función de la fuerza magnetomotriz, H en función de B o B en función de H, I en función de lambda o lambda en función de I. Debemos escoger la expresión que sea más simple al momento de integrar para calcular la energía acumulada. Entonces, con esto hemos visto qué sucede en un circuito cuando se alimenta con forma de onda sinusoidal, como la corriente, producto de la no linealidad de la permitividad del acero magnético, ocasiona distorsiones o la presencia de armónicos en esta corriente, cómo calcular la energía o la coenergía y cómo para sistemas lineales con μ constante el cálculo de energía y coenergía son los mismos. Estos cálculos nos van a permitir aplicar lo que se conoce como el principio de trabajos virtuales para calcular la fuerza o el par en el campo producto del campo magnético. Gracias por su atención y los invito al último video de esta serie, donde hablaremos de pérdidas en los circuitos magnéticos y en el cálculo de fuerzas y pares. Gracias por su atención.